Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Nelson Mandela que dice: deja que la libertad reine. El sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 16 de diciembre de 2022. Y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 93. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches a todos, un viernes más, estamos en directo y os recuerdo los medios de contacto si queréis participar en directo en el programa a través del programa de ordenador o de móvil habitual, o bien a través de la línea de teléfono del 91 0 60 70 93. Repito, 910 60 70 93. Bueno, y hoy tenemos un interesante tema y para ello pues tenemos con nosotros como invitado a don Domingo de la Blanco. Don Domingo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal está? Bien, bien. ¿Ustedes también? Bien, también. Aquí pasando una noche muy interesante alrededor de esta mesa camilla, ¿no? Como suelo decir yo. En primer lugar, pues si le parece, pues cuéntenos brevemente quién es don Domingo para poner en contexto a la gente que nos puede estar escuchando. Sí, pues en primer lugar, buena noche a todos los que nos están escuchando a través de las nuevas tecnologías y los medios que crean oportunos. Pues soy un sacerdote de León con 45 años de sacerdocio y que ha estado pues atendiendo distintas parroquias. Después tuve 16 años en el hospital. Y ahora, pues, el obispo hace 9 años, pues, me pidió que me hiciera cargo de atención pastoral en el centro penitenciario y atendiera a otra parroquia dentro de la cual está el centro penitenciario. Y ahí estamos, pues, con una labor muy interesante en la parroquia, en el centro penitenciario, y luego también, pues, coordinando y animando, pues, al grupo de los voluntarios, que es alrededor de 20 voluntarios que hacen esta labor de visitar a los privados de libertad y se desplazan desde León, que son 18 kilómetros, hasta el centro penitenciario y, y allí pues ellos pues descubren lo que es encontrarse con las personas necesitadas de afectos, de cariño, necesitadas de que alguien les escuche y que alguien les valore. Y en esas estamos. Fenomenal, pues una labor muy interesante, como yo creo que probablemente muy desconocida, ¿no? Si le parece, pues contarnos sobre los orígenes, donde pues nace todas estas iniciativas, un poco para saber un poco posicionarnos, Sí, ¿no? sí, sí, vamos. Yo pues, me tendré en algunos fundamentos teológicos, porque no es un grupo de voluntarios a los que se les ocurre por simple humanismo, sino que hay unos fundamentos teológicos en la pastoral penitenciaria. O sea, no es un simple acto de buena voluntad, de solidaridad. Hay algo más, que es colaborar con el proyecto de Dios, que es es el proyecto creador, que nos saca del caos y nos libra del caos. Y es un proyecto de amor y de salvación. Y es colaborar en ese proyecto.
ese proyecto que encuentra su plenitud en Jesucristo, que ha sido enviado para proclamar la libertad a los cautivos. Nos lo dice. Decirle a Juan lo que habéis visto, la liberación de los cautivos, en Lucas. Y él mismo, Jesús, se identifica con los encarcelados en la escena del juicio final. No habla de fuisteis, sino estuve en la cárcel y vinisteis a verme. O sea, habla en primera persona, luego se identifica también con ellos. Y vinisteis a verme. Hombre, pero ¿cuándo lo hicimos? Pues cada vez que lo hicisteis con uno de esos más humildes, lo hicisteis conmigo, porque yo me identifico con ellos. Por tanto, la labor de la pastoral penitenciaria es reconocer en cada persona a otro Cristo, que es crucificado. Entonces, es el encuentro con el crucificado, pero siempre mirando la resurrección, o sea, siempre con una mirada de esperanza. Y por eso el voluntario o el capellán del pastoral penitenciario tiene que ser un misionero de la esperanza, un creador de esperanza, un misionero de la misericordia, misionero del perdón, que lleva humanidad y humaniza ese mundo que es duro en sí mismo, ¿no? Y así pues vamos siguiendo la misma iglesia, pues en las primitivas comunidades cristianas, pues se encargaban de visitar a los cristianos que eran perseguidos y encarcelados. Las comunidades cristianas eran las encargadas de visitarles, de atenderles. Y esto pues llegó pues hasta ya 300 y pico, 325 en el Concilio de Nicea, donde ya se asume esta labor como labor de iglesia. Ya no de unas comunidades a tipo personal, sino la iglesia ya asume como una labor de la propia iglesia visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos y visitar a los presos y atender a los necesitados. Y entre ellos, pues estaban los presos. Entonces ya ahí, entre el año 325, se asume esta responsabilidad. Ya hay un compromiso por organizar esa labor de pastoral en las cárceles y para acompañar y anunciar el evangelio de la libertad y el mensaje de la liberación de Jesucristo, anunciárselo pues a los privados de libertad. Y también lo vemos pues, como la misma iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, que es fuente de libertad. Jesucristo nos hizo libres, nos liberó para ser libres. Nos hizo libres para vivir liberados de ataduras y de rejas de esas cárceles interiores que muchas veces nos construimos, y más en esta sociedad de consumo, ¿verdad? Estos un poco serían los fundamentos teológicos, ¿no? Fenomenal. Y después de estos fundamentos un poco no teológicos, si nos puede contar un poco en qué consiste pues esta pastoral, ¿no? En qué consiste tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? El día a día. Sí, después ya en la práctica, pues son los objetivos de la pastoral penitenciaria, pues son los propios de la misma iglesia. Decía que en el año 325 pues ya la iglesia asume esta labor y entonces la labor de la iglesia se lleva también a las decisiones en esa triple función de evangelizar, acompañar y formar. Evangelizar, anunciar la palabra de Dios, después cursos de formación religiosa, lectura creyente de la Biblia, después algunos encuentros de oración. Esto es en esta triple función de la Iglesia de evangelizar, acompañar y formar, que esas tres son fundamentales, porque esas tres funciones se hacen en el encuentro personal con los privados de libertad. O sea, vamos a encontrarnos con ellos. Los encontramos con ellos, les escuchamos, nos hablan, y bueno, y ahí se crea también un clima de confianza y también de respeto mutuo y de valorar la labor en sí misma, ¿no? Tanto nosotros hacia ellos como ellos al recibir esta labor. Luego, esas tres funciones que son propias de la misma iglesia, evangelizar, acompañar y formar, pues se desarrollan en tres sectores.
que en los tres tiene que estar presente la pastoral penitenciaria, que es la labor de la prevención antes de la cárcel. No hay mejor curación que estar libre de la enfermedad, ¿verdad? No hay mejor atención a un preso que no tenga que ir a la cárcel. Y eso se hace por medio de la educación, que es la presencia en las familias, la presencia en los colegios, la presencia en las parroquias. Es decir, que aprovechar toda ocasión pues, para educar en valores, para incluso hay experiencias de que con algunos presos se sale a colegios pues, para indicarles que no es muy difícil entrar en la cárcel hoy día. Y la cárcel no es muy buen lugar para estar, ¿verdad? Y así después hay otra segunda labor, que es ya la labor dentro de. Y ahí es donde estamos más centrados nosotros, porque lo de antes nos resulta muy difícil, pero también sería nuestra labor. Después ya dentro de la cárcel, pues es el visitarles a ellos de una forma grupal o también de una forma individual. Es también, pues, atenderles en aquellas necesidades que puedan tener, es decir, atender a la persona en todas las dimensiones propias de la persona. O sea, es un acompañamiento integral. ¿Y cómo se hace ese acompañamiento integral? Pues teniendo en cuenta tres funciones. El área religiosa, mirando el alma de la persona privada de libertad. O sea, nosotros insistimos mucho, por ejemplo, pues que más importante que estar libre es ser libre, y esa es una labor interior. Y entonces ahí viene pues la evangelización, el anuncio del evangelio como buena noticia de liberación. Entonces es ¿con qué llenamos el interior de nuestra vida? ¿O con qué lo hemos llenado? Y entonces es vaciar eso que nos ha traído hasta aquí para llenarlo por otra cosa que nos lleva hacia una libertad plena y auténtica y verdadera, ¿no? La diferencia entre estar libre y ser libre. Y también, pues después hay otra labor que es importante, que es el después de la cárcel. Y ahí sí que chocamos con todas las dificultades. Primero nosotros mismos, pero después con la misma sociedad. Se hacía hasta un comentario antes, pues porque este mundo les es desconocido y a veces les es hasta contrario. Por una razón, pues porque les molesta. Es lo que el Papa llama la sociedad del descarte, ¿verdad? Es la sociedad del descarte, y entonces quedan descartados, quedan ahí marginados, y entonces que no se moleste mucho, que no nos moleste mucho, y vamos a seguir caminando. Y, por ejemplo, y este es un grave problema, que es un gran fracaso de la sociedad, eso de que les mandan allí la sociedad del descarte, tranquilos, yo les quito de encima. Son los enfermos mentales. Los capellanes estamos muy preocupados por este tema. Otras personas que colaboran también en la labor en las prisiones nos está preocupando mucho, que es la salud en las cárceles y sobre todo la salud mental. Porque si es un problema en la sociedad, ahí se multiplica. Se multiplica pues, porque son vidas desestructuradas, son vidas que han caminado de cualquier forma, sin orden, sin concierto, y mezclando sustancias, mezclando circunstancias, mezclándolo todo, y todo eso, pues claro, ahí dentro pues está gestionando pues unos caos impresionantes, y eso nos está preocupando mucho, la salud mental en las cárceles. De esto, no creo que habéis oído hablar de esto, ¿verdad?
Efectivamente, esto no se conoce mucho, ¿no? En la sociedad, pues en los telediarios y demás, pues no se oye hablar de estos temas. Por eso me parece sumamente importante, ¿no? Porque que es responsable, pero no es culpable. Tampoco se le dará pues la suficiente, no hay los suficientes recursos, me imagino, y menos dentro de en una cárcel, pues para poder atender adecuadamente, ¿no? A personas con discapacidad o con discapacidad intelectual o mental, los problemas mentales. Sí, no, o sea, además eso es abundante, pero ya yo me estaba fijando solamente en el hecho de que estén ahí, que no es el lugar. Hay centros psiquiátricos pediátricos, pero hay dos en toda España y que están llenos. Y entonces, como ha habido pues esa progresía en atención a los enfermos, se retiran los psiquiátricos, entonces dice, a lo mejor donde están es con las familias. ¿Qué está ocurriendo? Que el enfermo, que el médico le diagnostica, le receta y le manda a la familia. Se cansa de tomar la medicación, no le da descanso, no hay orden en las comidas y a los 4 días ese enfermo pues está otra vez disparado pues porque no lleva la medicación, no lleva el ritmo, no lleva. Entonces, claro, después pasa lo que pasa, las familias rotas, las familias con problemas y el enfermo en la cárcel. Y allí pues, una escasez de médicos impresionante. No hay psiquiatras en algunas de ellas tampoco, y están al cuidado de funcionarios de vigilancia, que cuidan por la seguridad. Yo comentando con ellos, es injusto que a vosotros os den esta responsabilidad porque no es la vuestra. ¿Eh? Y este es un problema, un problema serio. Después, pues claro, después de la cárcel está también el tema de la reinserción. O sea, que es la teoría y es el objetivo de todo el sistema penitenciario, ¿no? Que es la reinserción. Pero que a la hora de la verdad, pues toda la estructura no lleva a la reinserción, sino que se queda en una justicia punitiva. Entonces, la justicia restaurativa es muy bonita en la teoría, pero en la práctica pues, no se está buscando. Y entonces el tema de la reinserción pues, es fundamental. Pero claro, pues, aunque se reinserten, después viene la segunda parte. Vuelven a la sociedad. El otro día me decía uno, así ya un poco ya me lleva una temporada, que me queda poco y que me tienes que dar la dirección, porque cuando yo quede en libertad no tengo dónde ir, tengo que ir contigo. Para que veas, Para que vean ustedes. O sea, que salen de ahí y no tienen dónde ir, no tiene una familia que los acoja, no hay un grupo de referencia, no hay una comunidad de referencia que les acoja, la sociedad les mira con cierta reticencia, pues porque vienen de la cárcel y todos son sospechosos, ¿no? Y esa labor es después de la cárcel. O sea, está el antes, el él y el después. Entiendo que también detrás de todo esto pues también hay un grupo, ¿no? Pues de voluntarios, como es el tema del voluntariado, y también tienen pues formación, en qué consiste el poder colaborar, un poco cómo es un poquito esto. Sí, bueno, primero el voluntario forma parte de la acción de la iglesia. Esta es una pastoral de iglesia, ¿eh? O sea, es pastoral de iglesia. Mira, un detalle también, cómo nace la pastoral penitenciaria. Hasta el año 1970 se hacía cargo del servicio religioso el Estado. Y entonces él tenía un cuerpo de capellanes que eran funcionarios. Te chocará, ¿verdad? Hasta el año 1970, que el mismo cuerpo de capellanes dice, ha llegado el concilio, hay una nueva visión de la sociedad desde la Iglesia y también una nueva visión de la Iglesia desde la sociedad. Entonces tenemos que estar con las ventanas abiertas y no vemos lógico que sigamos dependiendo del Estado para desarrollar la labor pastoral. Entonces lo lógico es que esa labor pastoral se desarrolle dentro del marco de la comunidad episcopal. Y entonces la pastoral penitenciaria entonces pasa a estar dentro del marco de la comunidad episcopal en la comisión de pastoral social,
en la Comisión de Pastoral Social, donde hay un obispo encargado, hay unos secretariados, y después a nivel nacional pues hay una estructura dividida por regiones, y ahí está dividida por regiones, y entonces se pasa de la asistencia religiosa que hacían el cuerpo de capellanes a lo que se llama ahora la capellanía. La capellanía la forman el capellán con los voluntarios. He hecho esta explicación anterior para ver cómo los voluntarios no son simples francotiradores por simple buena voluntad, sino que forman parte de la labor pastoral del centro penitenciario a través de la capellanía. Y la labor pastoral la hace el capellán o capellanes nombrados por el obispo y los voluntarios enviados por el obispo. Luego, forman parte también de la estructura de la pastoral de penitenciaria dentro del sistema. O sea, son algo más que simples voluntarios. Son enviados del obispo para hacer presente a la Iglesia en el centro penitenciario. Y esto es sumamente importante, y nosotros lo insistimos mucho, pues tenemos que tener todas las responsabilidades y ser responsables en todo, pues porque detrás está la imagen de la Iglesia. Somos la imagen de la Iglesia en el centro penitenciario. Por tanto, después, nosotros, por ejemplo, pues aquí tenemos ahora sobre 20 voluntarios. Ahora con el COVID pues estamos teniendo alguna dificultad, pero lo estamos viendo en los compañeros de Castilla y León y de Asturias, que nos reunimos con frecuencia, y entonces lo del COVID pues ha hecho estragos también en los grupos de voluntarios, y entonces ahí estamos ahora. Después siguieron los voluntarios. Primero tiene que ser una persona vocacionada, formada para este voluntariado, que es muy especial y muy específico, porque aquí es muy delicado el tema de la presencia y la labor de los centros penitenciarios. Hay que estar con 1000 ojos, y por tanto vocacionada, preparada, enviada por el obispo. Tiene que trabajar el grupo. Eso es fundamental. Entonces, compartimos los programas, compartimos también experiencias, rezamos también juntos, estudiamos pues, temas y documentos que nosotros mismos nos vamos dando a través de la pastoral penitenciaria de la región de Castilla y León y Asturias, y lo vamos estudiando, y así pues vamos haciendo grupo. Y esto lo consideramos sumamente importante, porque no somos francotiradores, somos Iglesia, y la Iglesia es comunidad, y todos tienen que hacer esta labor en comunión. Y ahí tenemos ahora todo el tema de la sinodalidad, ¿verdad? También detrás de esto, pues que también, como has dicho, ¿no? Que no son francotiradores, ¿no? Que también hay medios de formación, hay pues una vocación específica, está organizado, ¿no? Hay una estructura en regiones y está pues estructurado, ¿no? Sí, que no es una pastoral que se hace por libre, de cualquier mismo. Está estructurada a nivel de Iglesia, ¿no? Pero después nosotros también, a nivel de, por ejemplo, los capellanes de la región de Castilla y León y Asturias, pues venimos haciendo un seguimiento desde el año 2010, y entonces pues cada año vamos marcándonos unos objetivos que se van plasmando en acciones. Y todo esto pues también estudiado, refrescado y compartido y rezado por los grupos voluntarios de las diócesis, ¿no? Y después toda esa labor pues la vamos llevando a delegados voluntarios, que celebramos 2 encuentros. Solemos hacerlo en Dueñas, Palencia, y otro al final del curso como revisión en cada una de las diócesis, ¿no? Y ahí está también la figura de los delegados o coordinadores. Nosotros, por ejemplo, pues con el obispo, con don Luis Ángel, bueno, pues ha reestructurado un poco el tema de pastoral, y entonces pues ha puesto pues a Faustino, pues, que es coordinador de pastoral penitenciaria,
Entonces, si yo soy el capellán y él ejerce la labor de coordinador. O sea, para que veas que eso está un poco ya estructurado, o sea, que no es, va uno por aquí, otro por allá, otro por allá. No, no, eso no se puede hacer. Porque primero es poco serio y segundo es poco eficaz. Y después nosotros nos reunimos todos los meses, tenemos un día, pues entonces donde hacemos pues, informaciones que haya, compartimos experiencias con las visitas a los centros, labores y trabajos que tenemos que hacer. Por ejemplo, pues ahora estamos preparando la misa de Nochebuena, que irá el señor obispo el día 24 por la tarde. Bueno, pues lo estamos preparando. Además que este año con la novedad de que, mira, se estrena un coro con un interno, mira, que es músico y musicólogo. Y entonces él mismo está preparando allí pues unas intervenciones, está enseñando pues a tocar la guitarra y enseñar también a tocar el órgano, con unos teclados y un órgano que hay allí. Bueno, y son acciones que se van haciendo pues, para crear también entre los internos conciencia de grupo, conciencia de iglesia, conciencia de comunidad. Después, pero todo esto tiene que tener unas características, ¿no? Y entonces el voluntario tiene que ser vocacionado, tiene que ser creyente, que no cabe duda, y persona de iglesia y comprometido con la iglesia. Y que tenga sentido de iglesia. Se pide que sea también una persona con madurez afectiva y emocional, eso es importante, porque hemos de tener en cuenta que la mayoría de los que están aquí, en estos centros, pues vienen de un vacío afectivo, de familias desestructuradas, o aunque estén estructuradas, ellos han vivido al margen de las familias, porque les han caminado por otras sendas. Y claro, todo esto pues nos lleva a unas situaciones pues, muy particulares, ¿no? Entonces, claro, si el voluntario no tiene madurez afectiva y emocional, ellos también lo buscan, porque lo necesitan. Y si nosotros somos débiles, pues entonces podemos entrar ahí pues, en unos conflictos importantes, ¿no? Después, el voluntario tiene que ser sencillo, natural, ir desde la vulnerabilidad, no desde la superioridad. Pero eso es para cualquier ayuda, ¿eh? Cualquier sistema de ayuda tiene, el que ayuda y el que acompaña tiene que sentirse vulnerable como la otra persona. Porque si no vamos en plan superior, de superior a inferior. Y eso pues no es bueno ni es eficaz y a veces es hasta denigrante para el otro, ¿no? Yo que soy bueno, yo que puedo, yo que sé. No. Yo soy tan vulnerable como tú, ¿eh? Y vamos, y mira, vengo contigo para recorrer este camino juntos. Y nos acompañamos mutuamente. Después también es importante, pero también en otros voluntariados, que no nos controlen el tiempo, que no sean dueños del tiempo. El tiempo lo tenemos que tener nosotros. Decía en el mensaje del Papa Emérito Benedicto XVI, una labor importante en la pastoral penitenciaria es valorar el tiempo como unidad, el tiempo como llamada, el tiempo como gracia de Dios. ¿eh? Y entonces aprovechar el tiempo y que no sean ellos los que marquen el tiempo y la agenda, porque entonces nos llevarían hacia donde ellos quieren. Entonces el voluntario tiene que ser también responsable en este sentido, ¿no? Y luego lo que os decía antes, sale al encuentro de lo crucificado, pero siempre con la mirada puesta en el resucitado. Entonces, siempre abrir la puerta de la esperanza. Eso es fundamental. Mensajeros y misioneros de la misericordia, del perdón, de la esperanza. Por eso, de la pastoral penitenciaria también tiene unas características que se sale de todo esto que nos está comentando, ¿verdad? Es la pastoral del encuentro personal. Cristo busca el encuentro en cada persona, en cada situación. A cada persona, sea lo que sea como sea.
Mira, una experiencia. Hace unos años me llamaban de un medio de comunicación para hacerme una pregunta, para hacerme, pues, también que les contara un poco, pues, todo eso que estamos comentando aquí, ¿verdad? Y por 4 veces me preguntan si yo he visto allí dentro al diablo. Te extrañará, ¿verdad? Si he visto por 4 veces, ¿eh? Y ya la cuarta, digo, mira, el diablo que yo veo ahí dentro es junto a los que tú tomaste café, porque esto no viene del arte, viene de la calle. Y aquí están penando lo que han hecho fuera de aquí. Por tanto, yo aquí, de puertas para adentro, veo personas con las que me voy a encontrar, a las que voy a acompañar y con las que voy a caminar. Y ese es el verdadero sentido del acompañamiento, que es la famosa empatía, ¿no? Después es la pastoral de la libertad. La pastoral penitenciaria es la pastoral de la libertad. El objetivo del encuentro con Jesús, con el hombre es su salvación. Salvación que se propone, no se impone. Frase de San Juan Pablo II, ¿verdad? En aquella Semana de la Juventud. La salvación no se impone, se propone. Y entonces hay que respetar la libertad de quien no la quiera aceptar y de quien no quiera recorrer ese camino con nosotros. Pero nosotros se lo brindamos y les invitamos a recorrer ese camino con nosotros, que es camino de libertad, porque ellos siempre, cuando les preguntas, a cualquier pregunta, ¿a qué aspiráis? ¿A quedar libre pronto? Sí, pero ¿y si tú tienes la cárcel interior? El quedar libre pronto, eso es el recorrido de un tiempo legal. Pero sin embargo, la libertad interior es un esfuerzo personal de conversión, de cambio. Y entonces ahí entra el Evangelio como una fuerza de liberación interior. Te hago libre te libero para que seas libre. La verdad te hace libre. Después es una pastoral también de integración. Bueno, pues no sé si habréis estado en algún momento en la cárcel. Bueno, pues ahí hay de todo. De todas las culturas, de todas las religiones, de todas las formas de pensar y de sentir y de vivir, ¿no? Está ahí todo. Pero bueno, también Jesús se encontró con los leprosos que legalmente eran excluidos. Y sin embargo, Él los atrajo. Y frente a la cultura de la expulsión, por ley, Él impone la cultura del amor, que les integra. Dice, y si por ley os expulsaron, ir al sacerdote para que testigue de que estáis curados, que estáis ya reinsertados y que por tanto tenéis derecho a vivir y a ser aceptados por la sociedad, porque estáis curados, estáis recuperados, estáis salvados. Tu fe te ha salvado. Vete e incorpórate plenamente a la sociedad. Y por tanto es la pastoral de integración. Ofrecer a cada persona un camino de rehabilitación y de reinserción positiva en la sociedad. Pero claro, aquí nos encontramos, lo comentábamos ya de nosotros también. Pues podemos crear falsas ilusiones, pues si decimos, no, es que tú como ya estás preparado como tal, nada más que salgas y encuentras trabajo. Pues no lo va a encontrar, porque vivimos en una hipocresía social que rechazamos al diferente y que vivimos y convivimos desde el prejuicio y con uno que ha salido de la cárcel, pues hay muchos prejuicios. Lo veréis vosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? Hasta las conversaciones. Después es pastoral de esperanza. Cristo espera una aceptación confiada y generosa, orientada a remediar el mal. No es el buenismo que muchas veces, qué pena, no sé qué, no. Jesús a la mujer que le llevaron, era condenada por adúltera, al final dice, ninguno te ha perdonado, ninguno te ha condenado. Dice, no, anda, yo tampoco te condeno. Pero hay otra frase posterior, vete y no peques más.
esa segunda frase, desde la cultura del buenismo religioso, pues lo olvidamos, que es la exigencia. Y Dios no cree en el buenismo, es bueno. Y como buen padre, exige. Exige con amor, exige con respeto, exige con paciencia, pero exige. Y ahí tenemos los mandamientos. Pastoral de la esperanza. Después es la pastoral del perdón y de la misericordia. Yo les pregunto a los que nos estén oyendo, con todo lo que está cayendo ahora en esta sociedad nuestra, ¿no estamos pidiendo más venganza que justicia? ¿No estaremos cayendo muchas veces en ser justicieros más que ser justos? Me lo pregunto yo también a mí mismo, ¿eh? Y estoy con ellos. Pero con casos que más o menos cercanos y pues impresiona, ¿no? Y luego, pues como final de estas características, es la pastoral de la justicia restaurativa o reconciliadora. Hay pues todo un movimiento en marcha que dice que otra justicia es posible, que es la justicia restaurativa. Bueno, pues que es la verdadera justicia que lleva a la reinserción. No tiene sentido que un chico de 25 años, pues por lo que antes era faltas, ahora se cometen delitos y se le metan 7 años de cárcel rompiendo cuando podía reshacer a la sociedad pues con un trabajo en beneficio de la comunidad, por ejemplo, o con otras experiencias. Ahí tenemos las experiencias que es magnífico. El juez Calatayud, que está poniendo en práctica pues lo que es la justicia restaurativa. O sea, no es que es no meter en la cárcel, sino aplicar la justicia según las circunstancias de esa persona. Y si es necesario que vaya a la cárcel, pues tiene que ir a la cárcel. Pero si se puede remediar el mal que ha hecho, pues con un trabajo merecido de la comunidad o más, pues sería mejor para todos, ¿no? También para la sociedad. Bueno, pues esta pastoral de la justicia restaurativa reconciliadora, pues bueno, está también ahí en el camino de la pastoral penitenciaria. La justicia restaura, no destruye. La cárcel, cuando no tiene este espíritu restaurador, destruye. En sí misma y por su misma estructura, solo al entrar allí ya te convierte en víctima. Entonces es doble víctima. Es duro, es difícil, pero bueno, ahí estamos. Por eso les someto también a estas reflexiones pues a todos los oyentes y a todos vosotros, pues para, si son dignos de ser dialogados también y reflexionados. Os lo ofrezco. Ramiro. Si le parece, hacemos una breve pausa de 2 minutos y ahora mismo continuamos con la charla. Mamadou Mbacké, más bien conocido como Harry UNJ, saluda al Centro Limonada y a Fundación Diagrama. Libertad para los que estén privados de ella. Saludos para todos los que escuchen mis temas. Para Raulito, para Jesús y el Kabila, para Andrés el Chino. Reinserción. Por cara quiera, honrada las pelas. No quiere decir que sea un mamela. He sido más gorfo que tú, pero no es esa la actitud. Investiga y descubrirás que los que van en paz con la sociedad ya son multitud. De tonto nada, soy más listo que tú. Escucha esto y toma ejemplo de mí. Tienes que buscar lo que bien te haga sentir. Estar entre 4 paredes jamás te puede hacer reír. Paso por mi calle, menores reducidos, esposados, detenidos, registrados, en el suelo tirados, los sentimientos de sus madres destrozados. Me pongo las manos en la cabeza, suspiro. Me he librado porque hoy estuve en otro lado, en el que ellos deberían de haber estado, practicando deporte, componiendo y encima sabiendo que la mayoría de tus colegas que quieren seguir delinquiendo, privados de libertad, acabarán muriendo.
Yo creo que tú prefieres morir riendo. Ve por el buen camino y tus sueños irán cumpliendo. Este CD va dedicado a mi colega Abraham Villar Pérez, que falleció en la cárcel del Dueso. Paz descanse. Y ahora pequeño hombre, el negro Harry, mostrarán respeto en mis calles siempre que lo nombre. Sigo siendo el mismo, solo que ahora busco el respeto de un hombre. Por el buen camino, la calle no trae nada bueno para el destino. La vida de cerca era plata y yo busco el oro fino. Un mensaje bueno a los hermanos y hago saber que hay dos caminos, uno en cada mano, que solo tú decides el que quieres, yo te aconsejo el más sano. Nunca es tarde para la reinserción, ¿lo sabes, nano? Hambre, drogas, robo, todo lo he visto. Menos la vida en la cárcel, no la veré. Solo tengo que ser un poco listo. Mirar atrás y analizar a dónde me llevaron los conflictos. Me llevaron a 1 año y 2 meses recluido en un centro de menores infractores que en la calle daban ruido. Allí me dieron reinserción, educación, castigo incluido. Lo mejor es que ustedes no lo necesitéis, o que ustedes solo reforméis, que ustedes cuenta os deis, que la mala conducta y el jugar a ir contra la ley no da beneficio a la vida que tenéis. Que si tuvieseis más de una quizás vale que la desaprovechéis, pero Dios solo os da una para que la disfrutéis. Yo me encontraba componiendo este tema detrás de la reja, pensando en los pequeños callejeros, en la familia y en las viejas, y en que este mensaje os entre por las orejas y os haga reflexionar sobre el daño del que la sociedad se queja. Muchos soñaréis con estar en una celda levantando la moral con el programa Da Pulso. Yo os aconsejo que soñéis con fuerza para echarle a la vida en pulso, con saber controlar los malos impulsos. Sueña con llevar una vida honrada y honesta, con todo aquello que de lo malo te desconecta. Espero que pensamientos malos se conviertan en buenos con las letras estas. Pequeño hombre, el negro Harry, mostrarán respeto en mis calles siempre que lo nombre. Sigo siendo el mismo, solo que ahora busco el respeto de un hombre. Bueno, pues también quería dar paso a las personas que tenemos por aquí, pues si quieren compartir. Tenemos a Carmen Usano desde Cuenca. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Arturo. Genial la canción que nos has puesto. Genial. Y buenas noches a don Domingo. Yo creo que ha hecho una panorámica, nos ha ilustrado mucho sobre lo que es la pastoral penitenciaria. Y sí, estaba pensando cuando estaba usted hablando de la reinserción, precisamente del juez Calatayud, que me encanta ese hombre y las ideas que tiene, efectivamente, sobre todo con los delincuentes jóvenes, claro, que es lo que él trabaja. Y otro tema que también sí que lo oí por la radio hace un tiempo, es hablar de los delincuentes intelectuales, o sea, discapacitados intelectuales delincuentes. Es que eso es una barbaridad. O sea, que personas con problemas psiquiátricos estén en la cárcel porque hayan hecho un delito, que lo habrán hecho, pero que no es su sitio, eso es una barbaridad. Y por último, le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cómo llegan ustedes, cómo es el contacto del capellán y de todo el equipo de la capellanía hacia el preso? ¿Cómo son recibidos? ¿Cómo se acercan a ellos? Porque claro, como usted dice, hay de todas las religiones, ateos, agnósticos, hay creyentes, habrá de todo ahí. Sí, sí, de todo, digo. No, muy bien, es muy bien. A nosotros nos reciben maravilla. Hay que pensar que nosotros, para ellos, somos la voz de la calle. Porque los funcionarios forman parte del sistema. Sin embargo, nosotros para ellos somos la voz de la calle. Luego nosotros, por ejemplo, es muy pedigüeño. Es muy pedigüeño. Lógico. Nosotros, ¿quién? Que lógico, el que necesita, ellos son necesitados de muchas cosas y son pedigüeños, claro, sí. Lógico. Sí. Entonces nosotros planteamos eso nuestro, porque después nosotros en esa triple función, área religiosa, social y jurídica, el área social más bien lo lleva Cáritas, ¿no? Nosotros lo tenemos aquí distribuidos. Y Cáritas pues hace unos programas de gestión, unos programas pues para acompañarles fuera, para prepararles para las visitas, para tal. Bueno, bien. Y nosotros pues somos más de labor pastoral, o sea, de contacto directo con ellos. Después nosotros
con ellos, pues, en plan de amistad, en plan de cercanía, en plan de, bueno, pues vamos allí, te pegan el abrazo, te pegan no sé qué. Pero nosotros al principio ya nos negamos a darles nada. Y después lo revisamos nosotros. Hemos ganado en calidad un montón. Porque antes nos buscaban por lo que les dábamos. Ahora nos buscan porque les damos el tiempo y les escuchamos. Y el tiempo, dar el tiempo y darlo en un tiempo gratuito y dárselo a ellos, para ellos les abre los ojos, vamos, como iban dos religiosas, iban los domingos por la tarde. Y entonces, esta tarde mismo me lo decía una de ellas. Y dice, si es que podíais estar paseando por ahí como otros cualquiera y venís aquí a aguantarnos a nosotros. Y no, venimos a estar con vosotros, no aguantaros, a estar con vosotros, ¿no? Darles el tiempo. Esa es la cercanía que tenemos nosotros que tenemos con ellos. Y con las de todas las religiones, ¿eh? Porque no hay diferencia. Es la integración, la cultura de la integración, lo que no podemos es ir clasificando. Esos son de los míos y este es de los otros, ¿no? ¿Eh? Y muy bien, nos reciben muy bien, no tenemos en ese sentido ningún problema. Se establecen unos lazos muy íntimos, muy humanos. Hay voluntarios que cuando entran con miedo. Este año ha entrado aquí uno de la parroquia donde estoy yo. Han entrado un matrimonio y entraba pues con cierto miedo. Le otro día de quién es. Y dice, no, es que y ahora pues va allí y se encuentra a gusto. Pues porque es esa cercanía, esa ternura y pues ellos es que lo necesitan. Pero nosotros no es que no lo necesitemos. No, tampoco porque estemos bien, sino tampoco podemos ir a pedirles que nos viene nuestro afecto. Por eso, el que desde un vacío afectivo no puede ser voluntario, porque no va a dar, va a recibir. Ya. Curioso. Sí, no, tienes madurez emocional y afectiva. Es decir, tú vete a darles el tiempo de una forma generosa y gratuita, punto. Pero desde el momento que tú vayas porque te llenan el tiempo y te hayas olvidado otras cosas, y entonces tú ahí sales más lleno y buscas y es algo buscado, ese no va al tabú. En ningún campo, ¿eh? Curioso. Porque es utilizar a la otra persona para satisfacer lo que yo tengo. Entonces, tú vas a buscar allí que te den ellos, no vas a dar. ¿Qué voluntario es ese? Y ellos lo valoran muchísimo. A los 5 minutos de estar con ellos ya se te abren. Nosotros, oye, pues es lógico que él es el respeto que tienes que tener hacia ellos, pues entonces nosotros queremos, lo que decía antes, de las puertas para adentro son personas. ¿Pero qué han hecho? Hayan hecho lo que hayan hecho. Lo han hecho fuera, y ahí está juzgado, y de aquí dentro están penando por lo que hicieron fuera. A partir de ahora ya es un camino de reinserción. Y por tanto es una persona a la que yo quiero acompañar en este proceso personal. Y ellos eso lo valoran muchísimo. O sea, los 5 minutos se te abren, te dicen muchas mentiras, muchas. Pero bueno, pues escuchas. ¿Eh? Claro. Bueno, ahí si me quedaron dos temas, y que simplemente los voy a enumerar, aprovechando esto que me estás diciendo, ¿eh? La importancia de las familias de los presos. Porque el preso, además que lo dicen ellos, ahora llega la Navidad. Yo estoy aquí pagando por algo que hice yo, pero ellos no han hecho nada. Y si no hay ningún juez que los condene, es una autocondena. Encima estamos en una sociedad hipócrita, que mira, el hijo está en la cárcel. Y entonces las familias lo pasan muy mal. Y entonces es una labor también muy importante la atención a las familias. En el antes de la cárcel
y en la cárcel y después de la cárcel. Es la mediación, hay también labor de mediación, familiar. Aquí no tenemos, aquí no tenemos, pero bueno, hay esa figura. Y luego está también el tema de la plena reinserción, que es la atención y la restauración del daño a la víctima. Que es que entre las víctimas nos olvidamos con mucha frecuencia. Eso no los tenemos en cuenta. Esos dos campos también que acentuarlos. El tema de la familia, de los presos y el tema de las víctimas. Esto es un tema inagotable, porque cada vez que estamos dando pinceladas, porque cada vez que hablamos, que lo veis, están saliendo muchos temas que quedarían para otra hora, cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, muy interesante, y estamos dando unas pinceladas muy interesantes. Simplemente se están haciendo campos. Sí. Son una puerta que se abre, nada más. Sí, pero es sumamente interesante. También tenemos por aquí a Juan Gabriel, desde Córdoba. Hola. Buenas noches, Juan Gabriel. ¿Qué tal? ¿Me oís? Te oímos bajito, pero te oímos. ¿Me oyes bien? Bajito, pero sí, te oímos. Vale. Estás ahí debajo de la sábana escondido y te oímos bajito. No, es que tengo unos auriculares que no están muy allá. Yo lo que a mí me molesta muchísimo es los juicios estos mediáticos que se hacen antes incluso de que haya una condena. Entonces, sobre todo ahora los típicos, digamos, delitos sexuales, ¿no? Ya inmediatamente todas las cadenas, que si ha sido el novio, que si ha sido no sé cuánto, incluso se reúnen en la puerta de la cárcel de los juzgados, la gente para gritarle asesinos, criminales, no sé cuánto. Digo, por favor, vamos a dejar la justicia que funcione. Hombre, si es culpable y va a la cárcel, ya pagará. Pero vamos a dejar, porque es que además va a tener dos penas. Va a tener la pena de la cárcel y la pena mediática, que va a estar ya de por vida señalado. En fin, eso es un aspecto que yo quería expresar. Sí, me ha gustado muchísimo esta intervención de la condena mediática. Tenemos aquí, en el centro penitenciario de aquí, pues una condena permanente revisable. Yo estuve hablando con él antes, con esta persona unos días antes, y dice, tengo merecida la condena que me va a caer. Lo que no perdono es la condena de las mesas de televisión, las condenas mediáticas. No, la de los jueces la acepto porque la merezco. La otra no la perdono. Por una razón, porque es la misma sociedad que me abre las puertas para cometer estos actos. Una vez que se cometen, después pide venganza, no justicia. Por eso me ha gustado muchísimo su intervención del señor de Córdoba, que también ilustra también un poco lo que él decía, ¿verdad? Sí, efectivamente, quería comentar a don Domingo que efectivamente la persona que ha pasado por la cárcel tiene el estigma ese ya para toda la vida. Pero lo que es también muy duro, es que en algún caso que conozco que sea este estigma se viva dentro de la misma iglesia, de la misma parroquia. O sea, que sea un mismo sacerdote que a lo mejor influenciado por alguna persona muy religiosa, que yo para mí esas personas no tienen mucho de religioso, porque cuando una persona ha hecho toda una tontería y la ha pagado, civilmente la ha pagado y luego se ha reinsertado y está viviendo en la sociedad como una persona normal, el que eso después de muchos años, de 30 años, salga a relucir otra vez y que debido a eso esa persona sea relegado de la parroquia, por favor, eso no sé cómo lo verá usted, pero deja a la iglesia ahí, por desgracia, la deja muy mal, muy mal. Es un caso de un sacerdote y una parroquia, no es en general, como usted está diciendo. Pero ¿qué pasa?
don Domingo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y seguirá pasando. Qué Y pena. seguirá pasando. En primer lugar, pues una parroquia es la iglesia, ¿no? Y en la Claro. iglesia tiene que presentar el rostro misericordioso de Dios. Y por tanto, ya decía antes, que la pastoral penitenciaria es la presencia de la iglesia en el centro penitenciario y tiene que ser misionero del perdón y de la misericordia. O sea, es imposible que no sea así. Y si no se es testigo digamos, hacer presente el rostro misericordioso del Padre, que no quiere que lo justifique el mal, ¿eh? Lo que decían de la mujer adúltera. Yo tampoco te perdono, tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Pero no ¿Eh? peques más, claro. Pero bueno, ahí Y, está la misericordia de Dios. y ahí se abre la puerta, ¿eh? Claro. Por eso decía al principio, cuando decían, es que la sociedad no conoce, y la iglesia tampoco. Y gracias a Dios, ahora las programaciones que hacemos de pastoral penitenciaria están ya encuadradas en las programaciones de las diócesis, pero punto, nada más. Ya. Nosotros, los capellanes de Castilla y León y Asturias, uno de los puntos que tenemos para este curso es saber cómo somos capaces de introducir en las comunidades cristianas la pastoral penitenciaria. Y nos Muy cuesta buen reto, horrores. muy buen reto ese. A ver cómo somos capaces, porque este es un tema, nosotros dedicamos un año entero en Castilla y León y Asturias para luchar contra la invisibilidad de este medio. Decía esa es que no conozco, pero es que de los compañeros míos tampoco. Y algunas veces me preguntan, pero no porque les interese saber, sino por morbo. Que esa es otra, Ya. ¿eh? Qué pena, don Domingo. Que Qué esa, pena. que esa, Sí, pero bueno. que esa es otra. Y entonces, es un medio que es invisible. Y entonces, ¿cómo hacerle visible? Bueno, pues ahí dimos nosotros un montón pero nada, nos costó horrores. Y luego hay otro tema también, que es los mitos. Dedicamos otro trimestre para luchar contra desmitificar los grandes mitos. Ya. Que esa es otra, ¿no? Allí se come bien, allí tienen, Sí. allí tienen, Internet. Viven Sí, bien. Tienen piscina en verano, tienen piscina en verano, pero no se dan cuenta de que la condena no es a vivir mal, sino que es privación de libertad. Ya, que es lo más grande. Que es lo más grande. Yo cuando en esto, yo les digo, mira, te pones a tu hijo un domingo por la tarde, le pones todo lo que quiera en la cocina y que no salga de la cocina. No me aguanta. Ah, bueno, oye, entonces, si lo tiene todo, sí, pero le falta, pero se siente como atado. Claro, la libertad. La libertad que nos ha dado el Señor, sí. Claro. Y entonces ahí está. Da para mucho. De... Da para mucho, don Domingo. Da usted para mucho, don Domingo. Le tenemos que invitar luego más adelante otra vez porque nos hemos quedado. Sí, nos estamos quedando ya sin tiempo, estamos ya en el tiempo de descuento, estamos ya un poco fuera de tiempo. Para terminar. Nos quedamos con ganas todavía. No, para terminar, ¿se le parece a lo mejor alguna anécdota positiva o algún tema así para dejar un buen sabor de boca para ir terminando, si le parece? Sí, nosotros, por ejemplo, mira, la semana pasada enterramos a un voluntario con 83 años y 20 años de voluntario. Pues prácticamente terminó coronando porque después no ha podido entrar por el COVID, pues haciendo un catecumenado a un cubano, que después ya fue el obispo allí, y él y su mujer le apadrinaron, y allí recibió los sacramentos de la elección cristiana. Fue bautizado, fue confirmado y recibió la comunión de manos del obispo allí, por este voluntario. Entonces, Qué bueno. Sí. Casos así, habrá bastantes también, casos así.
Sí, 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 sí. Sí, Sí, los ahí, hay. no, y después ellos, nosotros, por ejemplo, pues en la misa teníamos 160 y aquello era un disparate y ahora se ha Madre bajado y mía, estamos sobre unos 60 y es una maravilla la celebración de está bien. ¿eh? Sí, Es un pero que es una número maravilla. bajo también. Sí, sí, sí. No, es que antes salían, bueno, pues porque los espacios comunes para pichear y para y cosas de esas, ¿no? Ya, ya, Bueno, Es lo ya. que hay, es lo que es sí, sí. Es lo que y es hay. lo que hay. Pero después ya se ha rebajado, han seleccionado seguridad y entonces ahora los que van a ello y hay unos 60 aproximadamente todos los sábados y Qué es una bien. maravilla. Ahora se abrirá el día 24 con la celebración de la Navidad y el coro, Ah, con qué bien. lo decía antes, pues que además Sí, un sí. interno que es músico y musicólogo, que está enseñando a Fíjate. tocar la guitarra y enseñando a tocar, lo decía antes también, El órgano. el, Teclado o el órgano. el órgano unos teclados, y ya Sí, sí, ellos sí. ya van a cantar la misa de Nochebuena. De Nochebuena. Entonces, Qué bien. bueno, pues son Muy bien. experiencias ahí, ¿eh? Y Sí, que luego también, hay ¿eh? salida, futuro. Sí, que la reinserción, como dice también el capellán que dice, hace el programa en Radio María los viernes por la noche, que es posible, que hay que vivir un poco también con esperanza dentro de la pastoral penitenciaria. Tienen ustedes que trabajar con Y claro, esperanza. sí, yo os lo decía antes, encontrarnos con el crucificado, pero con la mirada en la resurrección, con la mirada en la resurrección, ese nacer a una vida nueva, ¿eh? Ese dar muerte a todo lo que hay detrás de ti para que nazca lo bueno que hay en ti. Y con una mirada resucitado y que tú también renazcas, ¿no? Sí, después nada, pero después yo les pregunto, por ejemplo, yo les pregunto a las homilías. Entonces, y bueno, el Señor de la noche, y decías, este es el camino del bien que conduce a la vida, este se conduce del mal, que conduce a la muerte. Una frase bíblica es esta. Y decía uno de ellos, dice, el que me conduce aquí, y así señalo con el dedo, para abajo, el que me conduce Ya, aquí, bueno, ya, pues hay que salir de ese y coger el otro, hombre. Y claro. sembrar un poco de esperanza, ¿eh? Pero bueno, es bonito, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya vamos llegando al final del tiempo que, bueno, pues al final Traéis. se nos ha hecho corto. Pues si puede, pues Sí, muchísimas gracias por haber estado este rato, haber compartido con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Si quiere unas últimas palabras y ya terminamos. nada, simplemente nada, agradeceros a vosotros, agradeceros a vosotros porque esto es un modo también de dar visibilidad a este mundo. Y esta situación que es real, esta situación no es Marte, está aquí entre nosotros, ¿no? Y darlo visibilidad y también pues perdonar un poco si me he extendido demasiado. ¿Sí? No, ha estado muy bien y se nos ha hecho cortísimo, ha estado fenomenal. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, aprovechando que tenemos un sacerdote, pues si podemos terminar con la bendición. Bien, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y que dé a todos un buen descanso, para que tengamos Muchas todos gracias. un buen amanecer. Buenas noches. Pues muchas, Bueno, muchas Gracias. gracias Y feliz Navidad y feliz y Navidad. feliz Navidad. Venga, para usted Pues muchas también. gracias venga, y muchas venga, un gracias a saludo. todos los oyentes por haber estado ahí al otro lado. Os recuerdo una vez más los medios de contacto a través del correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien a través de WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Esto es Ciegos en el Mundo y yo soy Arturo Fernández. Hasta la próxima semana.